En este momento damos inicio entonces a la segunda jornada académica de nuestra Convención Financiera Cooperativa 2024. En este momento damos la bienvenida a Mauricio Rodríguez Amaya. Él es abogado, especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Colombia, maestrante en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, fue consultor externo de la OIT para Derechos Fundamentales en el Trabajo, así como coordinador de la Red de Activismo Judicial. En la actualidad es el presidente de la Unidad Solidaria. Bienvenido. Muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por permitirnos llegar a esta importante convención financiera tan determinante para el sector solidario, para el sector cooperativo en todo el país. Yo voy a contarles lo que venimos haciendo en materia de fomento y sobre todo plantear algunas de las preocupaciones principales que tenemos para el presente y para el futuro de la economía social, solidaria, popular y comunitaria en Colombia, a partir de un giro, a partir de una visión nueva que ha puesto sobre el papel el señor presidente de la República, Gustavo Petro, nuestra vicepresidenta Francia Márquez, en función de hacer de la economía social y solidaria el motor del desarrollo regional, el motor del desarrollo territorial. Esa es la apuesta que tenemos. En el Plan Nacional de Desarrollo actual logramos incorporar un concepto y una propuesta de trabajo integrador que es la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz. Ustedes lo van a encontrar a partir de los esfuerzos que se han venido haciendo, no solamente por parte de la Unidad Solidaria, sino de otras entidades del gobierno nacional. Hoy yo podría decir que, a diferencia, digamos, de otras épocas donde teníamos una entidad de fomento, la Unidad Solidaria o la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, hoy tenemos un gobierno volcado al fomento de la economía solidaria, de la economía popular, de la economía comunitaria, que aunque no son lo mismo, sí tienen muchos vínculos que las integran y que les permiten desarrollarse de forma colectiva a partir de una visión del territorio. Lo que busca la Agenda de Asociatividad Solidaria en particular son tres grandes propósitos. El primero de ellos es fortalecer las organizaciones con una visión territorial y con una visión poblacional, con una visión propia de lo que representan en su entorno histórico, cultural, productivo inmediato. Pero ese fortalecimiento organizativo necesariamente pasa por incrementar el trabajo de las organizaciones en redes. La integración de las organizaciones es determinante para poder desarrollar iniciativas o proyectos de impacto territorial o circuitos asociativos solidarios, como lo llamamos nosotros y que ahorita vamos a poder comentar. Sin integración no hay desarrollo del sector. Lo que va a asegurar que el sector se potencie y se desarrolle es la integración. La integración, y no solo la integración homogénea o la integración vertical, es cuando varias cooperativas crean una federación, una confederación, o cuando varias asociaciones crean una federación. Ese modelo de integración también es importante, pero hay que desarrollar otros modelos de integración que la ley llama integración horizontal, y es donde nos juntamos en el marco de la diversidad asociativa que representamos y podemos pensar y desarrollar proyectos comunes. El tercer objetivo que tiene la agenda precisamente es el de, si las entidades del sector se integran, el gobierno también tiene que integrarse y tiene que trabajar de la mano, porque venimos de una larga, ¿cómo se diría? Una larga historia de trabajo fragmentado. Ustedes van a cualquier departamento de Colombia, ustedes que vienen de sus regiones, se dan cuenta que allá llega el Ministerio 1, el Ministerio 2, el Ministerio 3, cada uno con su proyecto, cada uno con su agenda, cada uno lo desarrolla, cada uno saca sus resultados y no pasa nada en términos de la integración interinstitucional. Hoy estamos haciendo un esfuerzo diferente en el gobierno nacional por promover la integración misma, el trabajo interinstitucional del gobierno, no solamente entre las entidades del gobierno
nacional, sino también con las gobernaciones, con las alcaldías. Entonces, los propósitos que tiene la agenda y que estamos desarrollando es fortalecer las organizaciones, 1, fortalecer la integración de las organizaciones, 2, y fortalecer la respuesta interinstitucional, o sea, la integración del Estado como el tercer propósito fundamental de esta agenda. La agenda tiene 12 ejes de trabajo que quizás ustedes conozcan para desarrollar la asociatividad con los jóvenes, con las mujeres, para impulsar el trabajo decente, para desarrollar los circuitos de comercialización sociales y locales, para impulsar la asociatividad del arte, de la cultura, para el impulso de la cultura solidaria, para impulsar la reforma rural integral o la reforma agraria, para materializar los acuerdos de paz que tiene el país, tanto previos como próximos, a través de la asociatividad solidaria, etc. 12 ejes componen esta agenda. Para poder materializar esta agenda, lo que hicimos fue trabajar con las organizaciones en cada territorio, construcción de lo que llamamos circuitos asociativos solidarios. ¿Qué es lo que llamamos un circuito? Le llamamos circuito a la forma de integración horizontal de las organizaciones en un territorio. Aquellas que deciden trabajar conjuntamente para poder desarrollar propósitos comunes alrededor de la producción, alrededor de la comercialización, de la cultura solidaria, etc. Hoy en todo el país estamos diseñando o materializando circuitos asociativos solidarios. En 2023, que fue el año en que empezó nuestro nuevo proyecto, logramos desarrollar 11 circuitos asociativos solidarios y este año ya llevamos 10 circuitos más. Es decir, que vamos entre 20 y 21 circuitos solidarios andando. Un circuito asociativo solidario tiene 10 ejes de trabajo y ustedes van a encontrar aquí rápidamente. Primero, poder identificar esas organizaciones y esas redes que están vinculadas al circuito. 2, ¿qué es lo que producen esas organizaciones? Es decir, hay un foco por la recuperación de la capacidad productiva asociativa en los territorios, que era determinante. Muchas de las regiones colombianas la producción estaba erosionada. Así que estamos haciendo una apuesta por la reactivación productiva a través del modelo solidario, a través de las organizaciones del sector solidario, como lo vamos a ver ahora. El tercer componente es la industrialización. Este sigue siendo un gran reto y también un gran embudo de la política, porque Colombia no tiene una estructura económica orientada a la industrialización, sino a la economía primaria, a producir plátanos para vender plátanos en el mercado. Y esta apuesta de la industrialización, si bien hemos logrado dar pasos importantes, sigue siendo uno de los grandes retos que tenemos. La comercialización y la circulación de esos productos, el turismo solidario como una gran apuesta del sector para poder hacer esa transición económica y la diversificación de nuestras apuestas productivas, la cultura solidaria entendida como educación solidaria e investigación del sector, la comunicación solidaria entendida como redes de comunicación solidaria, donde los medios de comunicación locales, tradicionales, alternativos, comunitarios, digitales, se juntan para que a través de redes puedan contribuir a la divulgación, a la información de aquello que llamamos la economía popular, solidaria y comunitaria en un territorio. El crédito popular y solidario, donde haremos un especial énfasis precisamente porque aquí hay una apuesta del sector por incrementar la capacidad de llegar con crédito al desarrollo productivo, al desarrollo turístico, a la comercialización. Comunidades energéticas, que tiene que ver con una apuesta del gobierno nacional para hacer transiciones de energías basadas en el carbón y el petróleo a energías limpias, y infraestructuras, bienes muebles e inmuebles que pueden llegar a nuestras organizaciones a través de distintas modalidades de administración o de apropiación a partir de nuestras entidades que las administran, como CISA o como SAE. Esto es un circuito asociativo solidario. Así debería ser la manera como pudiéramos desarrollar nuestra meta del plan de desarrollo de construir territorios asociativos solidarios. ¿Cómo hemos desarrollado la política? Les decía, en 2023 empezamos la construcción y el diseño y la implementación de 11 circuitos asociativos solidarios. Para poner solamente algunos ejemplos, en el caso de La Guajira, logramos integrar los procesos asociativos de la región para poder incrementar la capacidad productiva a través del turismo,
artesanías y la gastronomía de esas organizaciones. Y esto nos ha permitido generar nuevas condiciones de trabajo y nuevas condiciones para esa asociatividad en La Guajira. No solo con recursos nuestros de la Unidad Solidaria, que son pequeños, sino con recursos de fondos del turismo como Fontur o recursos de Artesanías de Colombia, para que las organizaciones de la economía solidaria puedan desarrollar un circuito asociativo alrededor del turismo, de la gastronomía, de esa riqueza natural. En Arauca estamos desarrollando de la mano de las organizaciones el circuito asociativo solidario para la industrialización del cacao, que se ha incrementado en sus posibilidades porque han llegado también el sector lechero para transformar la leche y comercializarla, y también ha llegado la producción agroalimentaria, porque si bien Arauca hoy es una potencia de la producción del cacao para el país, pues también es una potencia en producción agroalimentaria. Ese circuito asociativo solidario de Arauca le ha permitido incluso a las organizaciones resolver discusiones coyunturales, discusiones que traían de años entre unas y entre otras, para ponerse de acuerdo en objetivos más grandes, como es precisamente esa integración económica solidaria. En el suroccidente estamos trabajando fortaleciendo las redes solidarias del café, ayudando a la organización y al fortalecimiento asociativo de los productores cafeteros para que tengan sus mismos procesos de industrialización, para que tengan procesos de comercialización. La industria tiene un factor importantísimo. Nos interesa que la industria le pertenezca a los productores a través del modelo cooperativo, del modelo solidario. A eso le llamamos industrialización solidaria. No se trata de romper la cadena en la producción, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino que el productor sea dueño de la industria y del mercado a través de su propia organización solidaria, de su organización cooperativa. Y eso lo estamos haciendo ya en Arauca, en el caso del cacao, lo estamos haciendo en el Huila, en el Tolima, en el Putumayo, en el caso del café, lo estamos haciendo en Urabá, en el caso del plátano, lo estamos haciendo en el Catatumbo también con productos agroalimentarios. La idea de los circuitos asociativos solidarios es, repito, integrar las potencialidades de las organizaciones para poderse desarrollar en un territorio. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos acá es la pregunta, espera que me dijeron que había una que se devolvía, es la pregunta por el crédito. ¿Qué papel juega el crédito en esto? Hay dos visiones frente al crédito. El crédito público que llega directo a las organizaciones y el crédito cooperativo que tiene que incrementarse para que llegue a estas organizaciones. En el crédito público tenemos un actor fundamental que es el Banco Agrario. No sé si ya vino el Banco Agrario, si ya estuvo acá, todavía no ha venido. Ojalá pudiésemos hacer este diálogo con el Banco Agrario. Porque el Banco Agrario que nosotros recibimos, que este gobierno recibió, es un banco que no estaba pensado para el crédito de la economía popular ni para el crédito de la economía solidaria. Era un banco con la lógica, digamos, de toda la banca tradicional, de llegar a aquellos nichos de mercado que son seguros para la recuperación, digamos, de esa cartera. Y resulta que la economía popular, la economía solidaria, tiene otras características. Para empezar, es una economía más débil en términos de experiencia crediticia, que incrementa los riesgos de quien presta y que, por supuesto, genera mayores condiciones o mayores posibilidades de inestabilidad para la vigilancia, para la supervisión, para el sector cooperativo. Yo podría decir que el gran reto que tiene el sector solidario en materia de ahorro y crédito en Colombia es lograr aterrizar y ampliar la frontera ahí, en esa economía regional, en esa economía local, en esa economía popular. Si nosotros logramos realmente materializar esa alianza entre economías locales y organizaciones del crédito, disparamos este país desde la economía solidaria. Lo disparamos, lo desarrollamos en el marco de la economía solidaria. Hoy, ¿cuál es el componente? Que la gente está haciendo el crédito en la banca tradicional. Ahí está el crédito. Entonces, un crédito en la banca tradicional se hace con las reglas del riesgo. Y las reglas del riesgo es que usted le presta con mayores intereses a los que representan más riesgo. Entonces la economía popular paga más intereses que las grandes transnacionales o las grandes empresas porque representan un mayor nivel de riesgo. Y entonces nuestro sistema cooperativo pues tiene que copiar esas medidas, o si no, las políticas de vigilancia y de pérdida esperada pues castigan entonces a la cooperativa. Esos
esas brechas están hechas, en mi opinión, así, durante 30 años de modelo neoliberal, precisamente para que el sector cooperativo no sea la fuente de recursos de la economía en desarrollo, de la economía popular. Aquí tenemos que trabajar desde muchos lugares: Hacienda, comercio, por supuesto el sector de fomento de la economía solidaria, la superfinanciera, la Superintendencia de Economía Solidaria, que entiendo ya todos ellos también tuvieron la oportunidad de estar acá, para lograr una apuesta que hoy no existe en Colombia, y es el estímulo a lo que yo llamo el crédito de integración. ¿A qué le llamo yo crédito de integración? Ya tenemos crédito personal, digamos, hay una persona que va y pide un crédito y se lo prestan en una cooperativa si se afilia, porque no le puede prestar a terceros. Tenemos de alguna manera el crédito asociativo, que repito, lo pone el 50% la banca tradicional, un 4% o 5% lo pone la banca cooperativa, no es más lo que pone. Y el resto, el que va y pide créditos, tiene que hacerlo a través de las formas informales del crédito, eso que llaman gota a gota, o que llaman el de la moto, cualquiera que sea la característica, que es el más extorsivo de todos los créditos. Y así está el crédito en Colombia. Entonces el crédito está contenido, no se desarrolla. ¿Y dónde estaría la potencia para desarrollarlo? Pues acá. Pero eso requiere pensarse de otra manera. Y nosotros le estamos proponiendo a este país que establezcamos los instrumentos legales, jurídicos, técnicos que nos permitan salir del crédito, no salir, mantener el crédito individual, desarrollar el crédito asociativo, pero dar un salto adicional, que fue lo que permitió desarrollar economías de escala en países como Canadá o países como México, que es lo que yo llamo el crédito de integración. Es muy diferente, por ejemplo, que una asociación cacaotera de Arauca que tiene 60 socios, por decir algo, una cooperativa, vaya a buscar un crédito para producir un proceso, para hacer un proceso de industrialización. Eso no va a pasar nunca, porque ninguna cooperativa de Arauca tiene el motor o la fuerza para pedir un crédito de 5.000 o 6.000 millones de pesos, que es lo que vale una factoría. Ninguna lo tiene. Pero hoy tenemos trabajando juntas 60 asociaciones y cooperativas en Arauca con un solo propósito: la industria. ¿De dónde sacamos la plata para la industria? Dos fuentes: el Estado, que puede hacer inversiones con los riesgos que representa esa inversión, porque si es del Estado, tiene que ser del Estado siempre. Entonces no se lo puede donar o concesionar, es muy difícil hacerlo. En el mejor caso lo puede concesionar o lo puede prestar a las asociaciones durante un tiempo. Pero si cambia la visión del gobierno y a alguien le parece que ese es un buen negocio, pues le quita la concesión y lo privatiza. Eso ya lo vivimos en Colombia, en donde le recortamos los recursos a la inversión social para metérselos a través de las privatizaciones a los grandes capitales. Entonces digamos que ahí hay un nivel de riesgo enorme de que todo este trabajo de las organizaciones se pierda, porque al final el dueño final es el Estado, porque es el que pone la inversión. Entonces la posibilidad es que quien haga la inversión sea la propia alianza cooperativa, la alianza solidaria, el circuito, las organizaciones trabajando en red, pero no tienen los recursos. El recurso es el crédito que yo llamo crédito de integración. Ese crédito de integración, compañeros y compañeras, no está estudiado en Colombia, ni tiene las reglas básicas, porque lo máximo que hemos logrado hacer es crédito asociativo, es decir, prestarle a una asociación de acuerdo con su capacidad de crédito. Y eso, lo máximo que ha dado el Banco Agrario hasta este momento, de pronto si hay otra cifra me corrigen, pero son créditos que llegan a 200 millones de pesos. ¿Qué proyecto territorial se puede desarrollar con créditos de 200 millones de pesos? Ninguno. Pero un proyecto de industrialización como el cacao, que es el ejemplo que estoy intentando dar, que puede costar de 5.000 a 15.000 millones de pesos, pues no se puede hacer con pequeños créditos de 200, no llegamos nunca. Hoy el mismo Banco Agrario tiene un embudo con el crédito asociativo porque no encuentra asociaciones socias para entregar esos créditos, porque las organizaciones por su propia cuenta no pueden desarrollar esos montos. El crédito de integración implica entonces discutir y fortalecer las reglas de la integración, darle confianza a las organizaciones para que se integren en un territorio,
a través de una figura que puede ser el circuito asociativo solidario, que es como nosotros lo llamamos, o cualquier otra, pero integrando los esfuerzos colectivos de las organizaciones en un territorio y dándole un plus, un valor adicional a esa integración para acceder al crédito. ¿Cómo se mide el riesgo? ¿Cómo se mide la capacidad de pago? Las tasas de retorno. Pues todo eso hay que construirlo. Todo eso hay que estudiarlo. Porque hoy lo máximo que tenemos es crédito individual, crédito asociativo. ¿Por qué el gran capital sí pudo desarrollarse así? ¿Por qué pudieron pensarse una perspectiva de clúster? ¿Por qué pudieron desarrollar unos modelos tipo holding? ¿Por qué pudieron desarrollar modelos de integración de primera, segunda, tercera escala? ¿Por qué pudieron y nosotros no podemos? Porque nosotros estamos amarrados a unas reglas que solo sirven organización por organización. Nuestras reglas hechas en los últimos 30 años hicieron que el sector se quedara en la línea de la supervivencia organización por organización, quitándole las alas para integrarse. Y lo que nosotros necesitamos para que esto se desarrolle es de alguna manera copiarnos modelos de integración de otros países, si se quiere, en donde lograron superar esas barreras. ¿Por qué México puede hacer que todo su sector cooperativo sea dueño de la producción, sea dueño de la industria y sea dueño del mercado? Porque desarrollaron la integración, porque no es una, o es una en cuanto representa y junta a muchas otras. Nosotros acabamos de crear una cooperativa, acabamos de acompañar la creación de una cooperativa en Buenaventura que es la Cooperativa Multiactiva Todos por el Pacífico, Compacto. La componen 107 asociaciones y cooperativas pequeñas o de primer nivel de Buenaventura. Por primera vez, 107 asociaciones y cooperativas de Buenaventura se juntan en un modelo de integración que es una cooperativa multiactiva de segundo nivel llamada Compacto. Entonces, cuando hablamos con Compacto no estamos hablando con uno, estamos hablando con 107 actores y protagonistas de la economía popular de Buenaventura. Esto lo podemos hacer con las reglas de hoy. Y entonces necesitamos que el crédito vaya a Compacto con el respaldo de esas 7 asociaciones para que podamos potenciar a través del crédito la industrialización de la pesca en Buenaventura, el desarrollo de la industria textilera en Buenaventura, que está en auge, la posibilidad de que los jóvenes desarrollen el arte, la cultura, las bebidas ancestrales. El crédito cooperativo de integración puede ser la clave para financiar estos modelos de integración. La banca se junta para eso, no necesitan discutirlo 3 años. Toman la decisión de apuntarle a un solo proyecto y le meten a ese proyecto. Lo que yo estoy invitando al sector de ahorro y crédito de este país, del sector cooperativo, es que vengan con nosotros, que nos acompañen a desarrollar estos circuitos asociativos solidarios que van desde el Caribe hasta el Amazonas, que están desarrollándose en la Orinoquía y en el Pacífico colombiano, que han logrado integrar a más de 4.000 organizaciones que antes trabajaban dispersas, cada una buscándose sus recursitos para sobrevivir, y que hoy representan modelos de integración a través de la definición de un modelo de crédito que yo llamo crédito de integración, pero que se puede llamar de cualquier manera, cuyo protagonistas son ustedes, para que salgamos de la barrera del 4%, a partir de aprovechar la voluntad que hoy representan las organizaciones de los territorios para trabajar de forma articulada e integrada, pero con un aliado al lado, el aliado del crédito, que tiene una diferencia estructural, tiene muchas, pero tiene una diferencia estructural con el crédito tradicional. Es que la cooperativa presta, no va a ir a poner los recursos y a irse para la casa a esperar los intereses. Se mete con la organización a mirar ese proceso productivo, a acompañarlo, a hacerle seguimiento, a hacer incluso asistencia técnica, a acompañarlo en sus procesos de transformación y quizás de comercialización, porque el cooperativismo no es solamente un posicionador de recursos para recogerlos a través de intereses. El cooperativismo es un actor vivo de la organización de la sociedad colombiana.
Y entonces necesitamos la banca cooperativa entendiendo su rol de organizador de la sociedad colombiana, con lo que tiene, que en este caso, en el caso de ustedes, es el crédito, con una apuesta particular que es un crédito de integración que nos permita que los recursos que hoy nosotros tenemos, que son 25.000 millones de pesos, se multipliquen y lleguen a convertirse en recursos de 70.000, 80.000 millones de pesos, de acuerdo con cada uno de los proyectos que nosotros podemos dar. Esta es la discusión que nosotros queremos proponerles. El modelo cooperativo en Colombia está creciendo. Estamos en un momento de auge de la asociatividad, pero en particular del modelo cooperativo. En otras épocas hubo un pequeño repunte de las mutuales, y con las mutuales tenemos una discusión. Hay 117, ciento y pico en la superintendencia de Solidaria, y hay 7.000 en las cámaras de comercio sin vigilancia. Esa es la historia de las mutuales, y tuvieron un momento de repunte. Aquí tenemos una oportunidad enorme para que el sector cooperativo siga creciendo. Estoy pasando porque no me interesa explicarles nada de estas cifras uno por uno. ¿Cómo aprovechamos ese crecimiento que está teniendo el sector cooperativo en las regiones para que se fortalezcan también los gremios de ese sector cooperativo? Pues en mi opinión la única manera es que el gremio se vaya con nosotros a los territorios a integrarse al circuito asociativo solidario y a poder establecer las condiciones de desarrollar créditos de integración para procesos de transformación territorial. Si la plata que llega al Catatumbo es plata que le pertenece a las organizaciones a través del crédito, desarrollamos la industria del plátano, fortalecemos la industria del cacao. Si la plata que llega del crédito a las organizaciones cafeteras del Tolima o del Huila llega del sector cooperativo y no a través de dineros de inversión solamente, pues seguimos fortaleciendo una de las regiones que logró superar hace tiempo a las tradicionales regiones cafeteras. Pero si fortalecemos el crédito de la producción agroalimentaria en el eje cafetero, entonces desarrollamos una de las grandes potencias que hoy tiene la región, que es la producción de alimentos. Y así, región por región, en donde el sector cooperativo de ahorro y crédito es un aliado fundamental y protagonista al mismo tiempo de una historia de transformación, no de una asociación, no de dos, no de una cooperativa o de tres, de la región, del territorio. La apuesta es construir territorios asociativos solidarios, y aquí tenemos al aliado que puede hacerlo si acepta el reto de ir con nosotros a buscar los modelos de integración que hoy pueden transformar la economía colombiana, la productividad de las regiones, sacar regiones de las economías ilícitas a las economías lícitas. Acompáñenos en esta tarea, porque es el momento de oro para hacerlo antes de que cambie, que gire las condiciones y perdamos la oportunidad enorme de conectarnos con esta nueva historia de la productividad en Colombia. Compañeros y compañeras, muchas gracias por escucharme. Agradecemos al señor Mauricio Rodríguez por su intervención y por su acostumbrado compromiso con